Hola, ¿cómo están? Esta es otra previa del podcast de Nación Patriota. Yo soy Henry B. Franco y estaremos hablando un poco sobre los Patriots contra los Steelers, semana 3, NFL 2025. Y ha llegado el partido más interesante de estos primeros cuatro, del primer mes de los Patriots, porque New England vuelve a enfrentarse a un viejo conocido, un equipo que, al igual que New England, lleva rato sin protagonizar en los playoffs de la NFL, pero que comparten la misma cantidad de Super Bowls en su historia, un equipo que en la dinastía e incluso en los últimos años se ha vuelto pues un cliente de los Patriots, por así decirlo, porque son tres partidos consecutivos en los cuales New England gana, partidos que incluyen quarterbacks como Bailey Zappi, Mac Jones y el mismísimo Tom Brady. Entonces, no es como que New England solamente les haya podido ganar con el mejor quarterback de todos los tiempos, sino que realmente New England le tenía tomada la medida con Bill Belichick, pero ya ha pasado un tiempo desde la última vez que los Patriots enfrentaron a los Steelers y ahora New England tiene a Mike Bravel como coach. Eh, el año pasado no se les enfrentó, así que no hubo un duelo contra Gerard Mayo, pero sí va a ser muy diferente a como enfrentábamos a los Steelers en el pasado, porque Mike Bravel es su nuevo coach, nuevas ideas, pero la expectativa es que el equipo vuelva a ganar como solía ganar en el pasado. Y enfrenta a unos Steelers con un récord de un ganado y un perdido. Vienen de perder contra los Seahawks en la semana 2 y en general es un equipo que no está al nivel que se acostumbra en Pittsburgh. Es cierto que llevan mucho tiempo sin siquiera ganar en playoffs, pero les habían acostumbrado a que por lo menos fueran una defensiva de cierto nivel y en las últimas 2 semanas llevan permitiendo casi 32 puntos en contra. Y la semana pasada, después de una muy buena exhibición de Aaron Rodgers contra los Jets, finalmente se vio muy mal contra una defensiva diferente. Los Seahawks le hicieron pasar un muy mal rato. Lanzó una intercepción, tuvo muchos errores que normalmente no tiene y finalmente se le vieron las costuras a esta ya última versión de un quarterback que hace mucho tiempo ganó un Super Bowl y que esperaba que en estos últimos años fuera de Green Bay volviera a tener otro anillo de Super Bowl y no parece que esté en condiciones como para liderar otro equipo. Por lo menos en este inicio de temporada es muy similar a lo que vimos en los Jets y no tanto lo que se veía en Green Bay, donde ciertamente era un jugador que si se podía argumentar que tenía muy malos cierres de temporada, si era consistente el resto de la temporada regular. Esta vez no es así. Parece que eh, el tiempo no perdona. Luego de una recuperación muy difícil, de una lesión muy grave, ya no es el mismo de todos, de otros equipos, de otros momentos. Entonces, los Steelers no son el mejor equipo de esta franquicia que vamos a enfrentar. Y los Patriots, pues ahí llevan, ¿no? Empezaron muy mal la temporada, perdieron contra los Raiders en casa, le ganan a Miami en Miami, en un partido de ida y vuelta, en la que creo yo que lo que más nos queda es que es un equipo que pese a que recibe muchos golpes, es capaz de regresar muchos más y llevarse el marcador final. Entonces, anímicamente están mucho mejor que los Steelers, que vienen de una derrota, pero veremos si es capaz el equipo de finalmente extender esa racha de triunfos contra un rival como este y hacer la cuarta victoria consecutiva de los Patriots sobre los Steelers y jugar otra vez bien y ganar en casa. Una deuda pendiente que con Bravel parece que la prioridad es volver a ser el equipo muy difícil en su propia casa. Entonces, qué mejor que ganando y ganando con autoridad después de ganar como haya sido la semana anterior. Eh, defensivamente,
Creo yo que ambos equipos tienen los mismos problemas. Checando las estadísticas, comparten muchas similitudes en cuanto a sus problemas. Los Steelers tienen una pésima defensiva contra la carrera. En el pase son ligeramente mejores que los Patriots. Están un poco más arriba en las estadísticas, pero también es muy mala su secundaria. Destaca mucho lo fácil que es correrle del lado opuesto de TJ Watt. eh, eh, Dan Orlovsky publicaba una estadística en la cual cualquier corredor que hiciera acarreos en el lado opuesto de TJ Watt se llevaba un promedio de 6 yardas por intento, lo cual es muchísimo. Y ya vimos que los Patriots sí corren mucho del lado de Will Campbell, que es el lado opuesto a donde está Watt, que él normalmente está en la derecha. Entonces, los Patriots pues, tendrán que correr por la izquierda y ahí sería una muy buena oportunidad de ver a los dos novatos, Wilson y Campbell, y probablemente también a ver a Trevion Henderson, porque si bien es cierto que Ramondre Stevenson viene de tener un muy buen partido la semana anterior, pues no es un corredor que corra mucho por fuera. Él prefiere correr dentro de los tackles y Henderson, por el contrario, es un corredor mucho más rápido y con una tendencia mucho más alta de correr por la parte externa de los tackles. Entonces, acarreos por ese lado al inicio del partido creo que es algo que podemos predecir y quizás ocurra durante las primeras series del equipo y ya veremos cómo ajusta Pittsburgh, pero es una muy buena oportunidad que, al igual que el juego pasado, el equipo inicie con muchos puntos a su favor, porque si algo le ha pasado factura a esta ofensiva es tener inicios muy flojos. Sin Tom Brady, es claro que esta ofensiva necesita ponerse muy por encima de sus rivales rápido. Tiene que meterse en el marcador lo más rápido posible para que, en especial ahora con una defensiva que está siendo muy complicada de confiar en cuanto a no sabes si te puede dar un partido limpio, si puede contener al rival lo suficiente, pues necesita cierta ventaja, cierto colchón. Eso fue lo que pasó contra Miami. Si bien es cierto que remontan en la segunda mitad, New England pudo mantener cierta distancia porque nunca dejó de anotar puntos o estar cerca de anotar puntos durante el partido, ¿no? Incluso cuando Miami empieza a remontar, lo hacen cuando New England ya tiene una ventaja de 2 anotaciones. Entonces, eso le permite al equipo que, si bien no tiene una ofensiva perfecta, sí salir del bache en algún punto del partido y todavía tener control de la situación. Veremos si pueden repetirlo, pero McDaniels precisamente es un coordinador ofensivo que le tiene muy bien tomada la medida a la defensiva de Mike Tomlin. Y en la estadística, Tomlin no lleva más de 3 triunfos contra los Patriots en toda su carrera. Son 3 triunfos contra 10 derrotas. Entonces, eso te habla también ya de un equipo que tiene ciertamente tomada la medida contra el head coach de Pittsburgh. Y no estará Bill Belichick, pero Josh McDaniels aprendió porque él estuvo muchos años con Bill Belichick y seguramente va a saber por dónde darle a este equipo. Eh, Drake May también tiene que ir mejorando mucho. Creo yo que este partido, después de dominar una defensiva que muchos dicen, bueno, pero no era tan buena la defensiva de Miami como para echar las campanas al vuelo. Pues Pittsburgh quizás no es la mejor defensiva ahora mismo, pero 2 semanas jugando a ese nivel como el que vimos en Miami, probablemente ya empieza a despejar dudas en cuanto a su capacidad. Y es una muy buena prueba porque también pienso yo que May en este momento es el quarterback en el que el equipo realmente confía. No solamente es por compromiso, sino porque realmente sienten que les puede dar el triunfo. Saben que no importa cómo se ponga la cosa, él va a salir y va a dar resultados. Y se vio en el juego pasado. Hubo un momento dado en la segunda mitad que necesitaban remontar, lo hicieron gracias a él. Cuando él entraba en el campo, trataba de volver a poner al equipo adelante, dar cierta distancia en contra de los Dolphins. Es un momento clave, es un momento de consolidarse y creo que eso va a ser suficiente motivación para que May pues tenga un buen partido y la verdad es que también en lo personal
sus declaraciones hacen ver que pues es una oportunidad de jugar bien contra alguien que él admira mucho, porque él en sus declaraciones antes del juego, este miércoles, menciona que es gran fan de Aaron Rodgers, que él creció desde que era un niño en el octavo grado, viendo los juegos de Aaron Rodgers y ver su técnica, sus habilidades en la bolsa de protección y decir, yo quiero ser como él y buscar en internet cómo hacer lo que él hacía. Y creo yo que en cierta manera sí hay ciertas tendencias a lo mejor que podíamos ver de Rodgers en el pasado. Se escapaba de la bolsa de protección, cómo alargaba la jugada, la potencia en el brazo, la manera de dar justamente en el clavo mientras corre con el balón. Ese tipo de detalles sí se notan un poco en el juego de Drake May, más allá de que la opinión sobre Rodgers actualmente no sea la misma que hace unos años, pero sí se nota que May lo admira y quizás en esa admiración él busque ganarle a Aaron Rodgers y a los Steelers, que sería un golpe sobre la mesa, porque también England se pondría 2-1, eh, le apretaría las cosas a Buffalo, y creo yo que sí sería muy importante para el equipo arrancar con un buen primer mes de la temporada, sobre todo cuando checas el calendario y notas que el cierre es muy complicado, tienen cierre muy duro y van a tener que acumular la mayor cantidad de triunfos antes para que si por ahí las cosas no se dan en el cierre de la temporada, pues como ocurrió a lo mejor en 2021, el equipo todavía tenga posibilidades de clasificar. O por el contrario, pues eso les dé la oportunidad de pelear por cosas más grandes, si es que todo se les conjuga. Entonces, todo empieza pues de estos triunfos, ¿no? Cada triunfo importa, son 17 partidos en una temporada, ganar 2 de tus primeros 3 sería muy positivo para el equipo y continuar este proceso de ir mejorando, de ir sacándose la espinita. La semana pasada creo que muchos no confiaban de inicio que la ofensiva tuviera un partido como el que tuvo, anotaron más de 30 puntos. Si bien es cierto que con ayuda de equipos especiales, pero pues el equipo logró algo que no lograba en casi 2 años. Entonces ya se sacaron esa espinita. Ahora la espinita es esta defensiva tiene que jugar como una defensiva top 10 y tiene los elementos, tiene los jugadores, tiene la capacidad. Ahora regresa Cristian González, entonces tienen que volver al nivel que tenían antes y sobre todo mejorar, porque hubo cosas en lo básico que no se notaron en el juego pasado, como las tacleadas. Tienen que mejorar en esos rubros porque sí creo yo que podemos hablar de una transición de un sistema a otro en la defensiva, pero también tiene que haber cierta coherencia. Tienes jugadores de un buen nivel, pues tienen que demostrarlo, ¿no? Porque si no, entonces ya no es problema del esquema, también es problema de los jugadores y no creo que los jugadores que tengan en muchas posiciones clave sean jugadores malos o promedio incluso. Se les ha pagado una buena cantidad de dinero y son jugadores que vienen de ser titulares en otros equipos, incluso equipos contendientes, y no todos están al nivel que uno se esperaría. Hay que ver si esta semana se mantiene, ¿no? Eh, eh, yo sé que a lo mejor muchos no le pueden tener fe a la defensiva, pero pues es el primer mes, nuevo sistema. Si el equipo logra pulir ciertas cosas, pues solamente necesitan que la ofensiva siga este nivel y la defensiva recupere el nivel que se esperaba. Y creo yo que este equipo sí puede empezar a sacar algunos sustos, no a los equipos de media tabla para abajo, sino a los verdaderos contendientes de la conferencia. Y empieza con porque Pittsburgh está en un buen momento todavía porque pese a la derrota siguen en punto 500. Una derrota sí los mandaría hasta abajo de la conferencia, entonces hay cierta urgencia, no es un rival fácil, pese a que no lleguen las condiciones idóneas, no es un rival que va a ponerle fácil a New England la victoria. Es una buena prueba en ese sentido y también es es un rival que jugó playoffs recientemente, es un equipo que bien o mal es contendiente en la AFC, a lo mejor un contendiente en la categoría más baja, o sea, no va a ganar el Super Bowl, pero es un equipo contendiente a clasificar como New England, entonces ganarle a este tipo de equipos también es mandar un mensaje, la verdad. Y
ya enracharse 2 triunfos es algo que el equipo no hace. De hecho, el dato es que desde la temporada 2022, en aquellas semanas en las que no se contó con Mac Jones por una lesión en el tobillo y entra Bailey Zappi, el equipo hilvanó su última racha de triunfos. Fueron 2 juegos consecutivos en los que ganaron. Primero le ganan a los Lions, luego la siguiente semana van y le ganan a los Browns, y esa fue la última vez que el equipo ganó 2 juegos seguidos. Entonces, también es como que si ya lograste que desde ese mismo año no lograbas 30 puntos o más en un partido, si ya puedes lograr 2 triunfos seguidos como no lo lograbas desde ese mismo año, pues también es un envión anímico. Y tampoco el equipo ha logrado un partido de 30 o más puntos en semanas consecutivas desde 2020, precisamente una de las últimas temporadas de la etapa anterior de Josh McDaniels. El equipo pierde contra los Seahawks, anotan más de 30 puntos y la siguiente semana ganan contra los Raiders anotando más de 30 puntos. Entonces, otra vez, llevas 2, 3 años o quizás hasta 4 o 5 en hacer ciertas cosas y el domingo se te presenta la oportunidad de hacerlo. Una buena declaración para decir, nosotros somos mejores que lo que fue el año pasado, que el año anterior. Entonces, habrá que ver qué ocurre, pero creo que el equipo tiene una gran oportunidad y veo muy difícil que Mike Bravel no quiera aprovechar el momento para que su equipo se crea lo que él quiere construir. Y pues el cielo es el límite. Si el equipo gana el domingo, creo yo que ahí sí tenemos que hablar ya seriamente de los Patriots y la mejora que se está dando en este equipo, porque si pese a todo siguen acumulando triunfos, pues ya bien hay que admitir que pues no es un equipo malo ni mediocre. Hay algo bueno comenzando a construirse, porque puedes empezar como sea en la semana 1, pero lo que este, más va a importar en la temporada es el resultado después de 17 semanas de juegos. Y en este caso, hay que ver cómo el equipo termina en la última semana, pero todo empieza con este tipo de juegos. Eh, los Steelers, nuevamente, es un equipo que puede generar ciertas dudas a la defensiva. A la ofensiva no tanto. Es un equipo que tiene un promedio de yardas totales y de puntos por juego más alto que los últimos 2 equipos que enfrentó New England. Es decir, es una ofensiva un poco más explosiva. Pero creo yo que el mayor problema con los Steelers a la ofensiva es la línea ofensiva. Es una línea ofensiva que todavía sigue siendo muy porosa, siguen permitiendo mucha presión contra Aaron Rodgers. Contra los Jets pasó lo mismo. La cuestión fue que ellos aprovecharon los pequeños errores de los Jets en un juego que fue de ida y vuelta para que, al igual que pasó con los Patriots en Miami, le terminaran ganando a los Jets en la semana 1, pero los Seahawks no fueron iguales que los Jets. Ellos cometieron muchas menos equivocaciones. Sí es cierto que Sam Darnold no tuvo un buen partido, pero a la defensiva forzó muchos errores de Rodgers, muchos más de los que habían forzado los Jets la semana anterior. Y creo que ahí está precisamente la oportunidad de la defensiva de los Patriots de ser protagonista del juego que viene, porque creo yo que como terminaron el juego contra Miami, contra Tua Tagovailoa, no podemos dejar de olvidar, le hicieron un buen partido a Tua en Miami, pese a todo el calor y pese a todo lo que siempre ha sido complicado para esta defensiva en ese estadio. El equipo terminó muy fuerte la última parte del partido. El último cuarto, el equipo llegó a devorarse a la línea ofensiva de Tua y fue mucho más de lo que fue Miami en ese último tramo del partido. Y creo yo que eso es un mérito, porque podrían haber estado cansados, pero el equipo se supo ajustar muy bien a las condiciones para que en esa última serie pues dieran el triunfo finalmente. Y algo que yo destacaría mucho es que el equipo con 4 frontales sí generó más presión a Tua Tagovailoa. Eh, Quizás porque la línea estaba más agotada en ese punto, pero sí fue una insistencia que dio frutos por parte de la defensiva. No mandar a más de 4 frontales a presionar a Tua. Y creo yo que eso le ayudó un poco también en el tema de la secundaria, porque
cuando logran capturar a Tua y que comete errores en ese partido, vienen con 4 frontales y tienen la suficiente gente en el perímetro para que no siga atacando sus puntos débiles en cobertura. Entonces, nuevamente, es muy importante ver que puedan hacer eso de nuevo. Y creo que lo que más va a llamar la atención es el trabajo de Milton Williams y Christian Barmore. En ese sentido, creo que al igual que contra Miami, son dos jugadores que van a ser muy importantes porque en la estadística son top 10 en cuanto a presión generada al coreback en estas primeras 2 semanas. Y en la tercera semana enfrentan un coreback que tiene muchos problemas para moverse como antes. De hecho, fue sorprendente para mí ver el video de Rodgers contra los Seahawks, porque una vez que los Seahawks conseguían atraparlo en cuanto a la presión general alrededor, Rodgers ya no podía evadirla como antes, no podía salirse de los tackles, no hacía nada y era muy susceptible a ser capturado. Y eso fue lo que arruinó muchas series ofensivas de los Steelers. En el momento que la línea ofensiva no le podía dar protección a Rodgers, él no podía hacer absolutamente nada para tratar de huir de la misma y eso generaba muchos problemas en el desarrollo de las jugadas. Entonces, los Patriots tienen la gran oportunidad de que sí enfrentan un quarterback que es muy inteligente, que sigue siendo capaz de soltar el balón muy rápido, pero que ante la mínima presión que enfrente, sí suele ser mucho más débil de lo que era antes, que ya no es el quarterback de antaño. Y por tierra, la mayor preocupación es Jalen Warren. Aún así, pese a que pese a que los Steelers poseen una de las ofensivas terrestres, pues yo creo que más infravaloradas de la conferencia, porque creo que Warren es un corredor muy similar en ese sentido a Chane. Creo que los Patriots por tierra son una defensiva un poco más sólida de lo que han enfrentado las últimas 2 semanas. De hecho, promedian muchos menos yardas en contra por partido y por acarreo en las primeras 2 semanas, que son top 5, top 3 en la NFL. Y en la semana 1, contra Genti, no lo dejaron hacer nada. La semana anterior, contra Chane, si bien es cierto que Achan tiene un muy buen partido, por lo menos los 3 primeros cuartos, sí creo que fue más por el mérito de Mike McDaniel de confundir a la línea ofensiva, a la línea defensiva con su línea ofensiva y hacer mucho movimiento antes del snap. Eso fue lo que creo yo desestabilizó mucho a los frontales de los Patriots porque sí se notaban confundidos cuando salía el balón y era lo que aprovechaban con la velocidad de Achan. Entonces, los Patriots tienen que estar pendientes de eso. No creo que necesariamente Pittsburgh haga lo mismo que hizo Mike McDaniel. No es un equipo que sea de ese tipo, sobre todo cuando tienen un quarterback como Rodgers. O sea, pueden ajustar y todo, pero no tienen esa ofensiva tan rápida y dinámica que sí tenía Miami la semana anterior y que al final de cuentas tienen muchos corredores y muchos receptores que pueden jugar a esa velocidad. Los Steelers no tienen ese equipo. Si uno se fija en sus receptores, la mayoría no son tan rápidos, sino que son más físicos, más de jugar agresivos en el punto de la recepción. Y por tierra, pues solamente Warren te puede dar esa velocidad. Entonces, seguramente el ajuste va a ir por ahí. Evitar que Warren se vuelva ese salvoconducto para Rodgers al inicio del partido y como pasó con Tua, encuentras la manera de hacer que su ofensiva trabaje pese a que todo lo demás no lo haga de inicio. Y por ahí siento que es donde tiene que estar la atención de Mike Bravel y de Zach Kerr, porque parece que Terrell Williams no va a poder estar en el partido que viene, dado un problema que tiene, que no se ha especificado, pero parece ser que es de salud, porque estaban diciendo que se está recuperando y no quieren apresurar su regreso. Entonces, parece que otra vez va a ser Kur. Y ojalá Bravel ahora sí lo ayude un poco más en el llamado de jugadas, porque sí se notó un poco la tibieza de un entrenador novato sin experiencia, mandando jugadas a la defensiva. Y Bravel es un ex coordinador defensivo. Ahí creo que es donde está fallando quizás Bravel en el game day, en el día de partido. Y, y esté Williams o no esté Williams, el equipo ha batallado mucho con las tacleadas. Tienen que trabajar eso, porque es un equipo que tiene una técnica muy rara. Si uno se fija en las jugadas, tratan de ir con el hombro hacia adelante en vez de asegurar al rival. Entonces provoca que muy fácilmente un jugador se rompa esa tacleada o los evada completamente y los deje en ridículo.
tienen que trabajar eso porque las tacleadas son algo fundamental. Si no pueden taclear bien, ¿de qué sirve que atrapen al rival detrás de la línea de scrimmage o con muy poca ganancia o incluso forzar al error si los vas a dejar que se escapen de esa tacleada y vas a hacer que la jugada siga funcionando? Incluso puedes provocar una jugada grande. Yo creo que en cuanto a la cobertura, el regreso de Christian González va a ser muy importante porque es obvio que González va a ir contra Metcalf en este partido y eso va a ayudar a organizar diferente las coberturas. El equipo ciertamente ha batallado mucho en su coordinación de coberturas. Siento que no es solo que falte talento, es que simplemente muchos no saben dónde tienen que estar en la jugada. Y pasa muy común que hay un receptor que está completamente solo. ¿Por qué? Porque hubo algo durante la ruta que la cobertura no lo siguió y está el jugador completamente solo. Le pasó a Gil la semana pasada. Y si no fuera porque dejó ir algunos pases o Tua lanzó muy mal, algunas jugadas hubieran sido incluso peores. Hubieran tenido jugadas, más jugadas grandes de las que finalmente tuvieron. Y Rodgers, en ese sentido, sí es un coreback que todavía te puede castigar por eso. No creo que sea igual que antes, pero tiene todavía hay cosas que se aprenden durante la carrera de un coreback que no se olvidan, aunque el jugador ya no tenga la misma habilidad física. Y eso se ha aprendido con el tiempo, ¿no? Como un Peyton Manning, por ejemplo, en el juego de campeonato de 2015, fue capaz de jugarle bien a la defensiva de los Patriots, pese a que ya ni siquiera jugaba al 50% de su capacidad habitual, porque todavía seguía teniendo ciertas cualidades en la bolsa que perjudicaron a los Patriots, porque no llegaron lo suficientemente preparados a la defensiva. El año pasado, el primer juego contra Rodgers fue muy malo. Rodgers los hizo pedazos y luego ajustaron y ya la cosa cambió un poco. Entonces, sí tienen que tener cierto respeto por un quarterback que aunque ya no sea el mismo que antes, es un jugador histórico, un jugador élite. Y creo que lo más importante que tiene que ser la defensiva es presionar todo el día y obligarlos a correr. Y cuando tengan que correr, pues está Warren y tienen que estar muy atentos a lo que haga. Y creo yo que Pittsburgh, a diferencia de los Dolphins, no tienen esa gran cantidad de playmakers. No es como la semana pasada que tenías que decir, bueno, si no es Tariq Hill, pues tienes a Chan. Si no es a Chan o Hill, pues tienes a Jalen Waddle. Y si no es uno de ellos, pues está el propio Tua por piernas, te puede ganar. No hay ese tipo de ataque en la ofensiva de los Steelers. Es claro que si Warren no ataca por tierra de la manera en la que lo ha hecho últimamente, no tiene un corredor que salga al quite como él y haga la misma performance. Y en los receptores, pues sí tienen a Metcalf, pero poco más. Si Metcalf no sale, el equipo a la ofensiva no tiene tanto poder por aire. Creo que es un rival que está sirviendo la mesa para que la defensiva tenga un gran día, finalmente tenga un muy buen día. Y sería algo sumamente positivo para la defensiva, que después de 2 semanas terribles ahora sea protagonista. Y a la ofensiva creo que tienen que seguir con lo mismo. Lo que yo más destacaría del trabajo de McDaniels hasta ahora es que por momentos sí se nota que lee muy bien a sus oponentes. Contra los Raiders empezó muy bien, luego ya no hubo ajustes y eso fue lo que le pesó a lo que terminaron en absolutamente nada. También tuvo muchas series que terminaron no en 3 puntos, directamente en touchdowns. Aprovechó perfectamente todas las debilidades que presentaba Miami, incluso hasta el final del partido, la ofensiva siguió jugando y eso le ayudó mucho al equipo para tener un buen día y a la ofensiva y al mismo tiempo ganar. May tuvo una gran distribución del balón, entonces también eso habla mucho del plan de juego, cuando puedes distribuir por aire el balón de manera equitativa y con la misma eficiencia, significa que estás encontrando los huecos en la cobertura constantemente. Siempre va a haber alguien aprovechando lo que la defensiva te da. Y por tierra pasó lo mismo. Stephenson tuvo muy buen partido, pero creo que también Gibson y por momentos Henderson tuvieron buenos acarreos y eso fue por el trabajo a la hora de leer desde la previa al rival que iban a enfrentar y creo que lo mismo va a hacer McDaniels. Va a ser un duelo muy interesante entre ambos coordinadores ofensivos, pero
La experiencia, y dado que McDaniels ha sabido jugarle mejor a los Steelers en los años que lleva en la NFL, yo siento que es el que tiene la ventaja. Creo que nuevamente se va a reducir en lo que él presente en el próximo partido, pero ya sabemos que cuando McDaniels da en el clavo con un rival, muy difícilmente las defensivas van a encontrarle manera de detenerlo. Ya pasó con Mac Jones en su momento, que no pase con Drake May. Entonces, sí creo que va a ser un duelo muy interesante. Yo creo que incluso podría ser muy similar al de la semana pasada, mucho ida y vuelta. Creo que ambas ofensivas van a tomar mucho protagonismo durante el partido y todo se va a reducir a qué defensiva hace la jugada grande durante el partido. Los Steelers, pues, obviamente tienen a TJ Watt, aunque ya no es la misma defensiva de otros años. O sea, individualmente, pues Watt sabes que te va a sacar un partido y va a ser un juego muy difícil para Morgan Moses o quien sea que esté en el tackle derecho y van a tener que ajustar debidamente porque es muy similar a lo que ocurrió contra Max Crosby en el juego de la semana uno. Es un rival que te va a forzar bastante a repensar tu alineación de línea ofensiva, cómo van a ser tus bloqueos y tener mucha disciplina para no cometer castigos a la hora de que él esté tratando de llegarle a Drake May. Y por ahí puede que él se lleve algunas capturas contra él si el equipo por ahí lo permite. Es un juego muy capaz de hacerlo todavía a pesar de la edad. Y también es un equipo que por otro lado, pues la secundaria ha sido problemática, que fuera de Watt, los frontales no son tan buenos y ya se le nota la edad a otros veteranos que han estado acompañando a esta defensiva. Creo que es un punto de inflexión para el equipo de Mike Tomlin. Creo que estamos viendo lo último de un equipo de Pittsburgh que pienso yo que en muchos años, en muchas temporadas recientes, desperdiciaron una defensiva que creo yo que pudo haber dado más, pudo haberlos llevado más lejos por una ofensiva que no tuvo la misma atención que la defensiva y pues ahora han tratado de armar una ofensiva más decente, pero ves el equipo que tiene los Steelers y pues dejaron ir a jugadores como Pickens y ahora en Dallas está funcionando muy bien y todo porque hubo problemas en el vestidor y que esto y el otro, hubo muchos problemas y Pittsburgh pudo haber tenido una mejor ofensiva esta temporada de la que finalmente ha tenido. Ojalá que los Patriots no vayan a permitir que Pittsburgh tenga un juego de esos de redención, pero si todo ocurre como tiene que ocurrir del lado de los Patriots, pues es un juego muy ganable, la verdad. O sea, en el papel no lo parece por el rival, pero las condiciones están para que el equipo lo gane. No va a ser un juego con mucha ventaja, pero sí creo que va a haber bastantes puntos. Yo creo que podríamos estar esperando un 28-24 el marcador final, o sea, algo así como una diferencia incluso de menos de 7 puntos, de un touchdown. Creo que también puede ser una muy buena oportunidad para que Borregales se sacuda todo lo malo que ha pasado estas últimas 2 semanas porque ha tenido muy mal desempeño. Ha sido un jugador que ha fallado puntos extra, goles de campo. Creo que es el momento en el que él empieza a demostrar que pues vale la pena porque del otro lado teníamos a John Parker Romo en la competencia de pateadores, se le deja ir, ahora está triunfando en Atlanta y ya empieza a haber pues gente que diciendo otra vez el equipo dejó ir a un veterano para darle la oportunidad a un novato que pues, quizás no es el indicado. Ojalá no ocurra como ocurrió con Chad Ryland, porque además es una situación en la cual pues el equipo se desesperó y Ryland ahora también le está yendo bien en Arizona. Entonces, hay muchos interrogantes. Creo yo que pese a todo, pese a que una derrota pues no sería bien recibida, incluso por los jugadores, sí creo que el equipo está en una mejor posición que la semana anterior y mostraron cierta resiliencia y creo que esta semana es una muy buena oportunidad, no de mostrar la capacidad de venir desde abajo y de ganar un triunfo, tener un triunfo que a lo mejor no muchos esperan, sino más bien de, ok, ya somos un equipo que puede ganar en situaciones adversas, ahora hay que ver si este equipo puede mantener ventajas, puede mantener rachas, puede mantener una inercia mayoritariamente positiva en un momento en el cual la reconstrucción pues está iniciando y va a seguir iniciando y va a seguir construyéndose ladrillo a ladrillo. Este equipo tiene todavía mucho que demostrar, pero lo que poco a poco está demostrando es ilusionante. Entonces, los Steelers, semana 3 un duelo complicado, un duelo difícil,
porque pues pese a que no vienen en su mejor versión, es un equipo que también viene con el ego herido y pues ganar en la NFL se ha vuelto difícil, no solo para los Patriots. Pregúntenle a los Chiefs cómo les ha ido estas 2 semanas de temporada. Eh, por lo tanto, pues no hay que menospreciar triunfos y tampoco hay que menospreciar a estos Patriots. Creo que si bien todavía no hay muchos que creen en este equipo, creo que ya nos están demostrando por qué pueden ser realmente un equipo de playoffs y a seguir ganando. Eso es todo lo que se necesita, ganar una semana a la vez, una pulgada a la vez y esperemos que los Patriots se lleven el triunfo. Mi pronóstico, como digo, es un juego con muy poca diferencia de puntos al final del partido, pero aún así creo que va a haber muchos puntos. Si tuviera que apostar por el over, yo creo que lo haría. Creo que va a haber muchos puntos y las apuestas, hablando de eso, le están dando el favor a los Steelers por 1.5 puntos. O sea, tampoco hay tanta diferencia. Eso significa que es un juego más cerrado de lo que muchos quisieran admitir públicamente. Y creo que eso deja las puertas abiertas para lo que sea. Y quizás el equipo pues esté celebrando su segundo triunfo al hilo esta temporada. Ya lo iremos discutiendo cuando termine el partido. Recuerden que es cerca de mediodía. Para los que están en México, pues es a las 11 de la mañana. Para otros lugares tampoco es tan temprano, pero el juego en Estados Unidos es a la 1 hora del este. Ya veremos cómo le va al equipo. Y pues esperemos que todo salga muy bien y que Mike Bravel y Drake May y todo este equipo siga acumulando triunfos. Va a ser muy interesante lo que ocurre. Todo puede pasar en una semana de la NFL. Y pues no solamente May y Bravel, creo que también hay que ver qué hacen Stephon Diggs, hay que siga haciendo Ramondre Stevenson. Hay muchos jugadores que creo yo que dieron un paso hacia adelante la semana anterior y esta semana pueden volverse a vestir de héroes, pueden volver a tener un gran partido. Y pues nada, creo yo que es muy claro lo que el equipo tiene que mejorar, es muy claro lo que el equipo tiene que seguir haciendo bien. Y lo único que pues todavía no podemos decir es quién va a ganar esta semana, pero ojalá sea un triunfo para los Patriots. Yo, como siempre les digo, tengan fe, tengan confianza. Esto es un proceso y el proceso pues va a seguir, gane o pierda el equipo, pero es un proceso a largo plazo. Es un proceso a largo plazo y ya poco a poco están dando frutos. Ya veremos hasta dónde puede llegar los Patriots en 2025. Yo por ahora creo que confío en Mike Gravel y espero que ustedes también. Los estaremos escuchando en otra edición del podcast de Nación Patriota. Cualquier duda, comentario, ya saben, pueden dejarla en los comentarios de este episodio. No olviden seguirnos en cualquier plataforma donde estén escuchando este podcast. Denos like, coméntenos. También síganos en Instagram, X, antes Twitter, Facebook, en nuestro canal de YouTube, que también está teniendo este episodio del podcast, para que sigan al pendiente de la cobertura de los Patriots y cualquier cosa que estemos ahí comentando, opinando, mostrando. No olviden, yo soy Henry B. Franco, esto fue el podcast de Nación Patriota. Cuídense, bye y no olviden, todos a voz nación.